Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Me da gusto poderlos ver un domingo más aquí reunidos en la casa de Dios, esperando que el servicio de hoy pueda ser de mucha bendición para todos los que estamos aquí. Los voy a invitar, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a elevar una oración y vamos a pedir la guianza del Señor en este servicio. Oremos. Padre amado que estás en el cielo y en todo lugar, muchas gracias por este maravilloso día que nos permites estar aquí en tu casa de oración. Muchas gracias por todas las bendiciones que nos has otorgado hasta este momento. Gracias por una semana productiva, fructífera en todos los aspectos, Señor. Te damos gracias por la buena salud, por la disposición que nos diste de despertar en este día, Señor. Y te pedimos y ponemos en tus manos este servicio que vamos a llevar a cabo, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, únicamente sea para alabar y glorificar tu bendito nombre, Señor. También te pedimos, Señor, por el hermano Alex, quien nos va a traer el mensaje de esta mañana, Señor, sé con él. Dale las palabras, Señor, para que pueda llegar a nosotros ese mensaje, ese alimento espiritual, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y te damos gracias una vez más por todo, por lo bueno que eres, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, al bloque de alabanza. Vamos a traer un canto de los que ya habíamos hecho anteriormente. Este canto se llama Te daré lo mejor. Ya creo que ya lo habíamos cantado en otras ocasiones. Y que lo voy a invitar, hermano, a que se goce en el Señor y que cante con nosotros este canto. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los años que logré alcanzar. Te daré lo mejor cada día. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que
hermanos, así es como lo dice este canto. Siempre debemos de dar nuestra mejor ofrenda a Dios, y qué mejor ofrenda que nuestra gratitud, nuestra vida entera. Vamos a seguir avanzando, hermanos, con más alabanzas. El siguiente canto que vamos a hacer es un canto que nos habla de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, de que Dios tiene todo bajo control. Pero siempre y cuando, hermanos, nosotros también nos acerquemos al lado de Él, que nosotros siempre estemos presentes y dándole nuestra alabanza, nuestra honra al Señor. Vamos a hacer este canto que se llama El Gran Yo Soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar y lo oscuro negar. El valle de huesos debe vivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable,
Amén, hermanos. Vamos a continuar y los voy a invitar a que me acompañen en una lectura bíblica. En el Salmo 51, en el capítulo 51, versos del 1 al 4. Los voy a invitar, si tienen su Biblia a la mano, que lo busquen. Les voy a dar un momentito para que lo busquen. Y si no, pues bueno, vamos a guiarnos con la pantalla. Me gustaría que en esta mañana lo leyéramos todos juntos. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. ¿Me confirman con un amén cuando ya lo tengan? Amén. Salmo 51, del 1 al 4, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén, hermanos. Vamos a continuar con las alabanzas. A pesar de que nosotros somos pecadores, hermanos, la palabra de Dios dice que también nosotros podemos llegar ante el trono de Dios para poder pedir perdón, y gracias a ese perdón la justicia de Dios nos ha alcanzado. Su justicia Él me dio. Su justicia brilla fuerte como el sol. Qué fortuna tengo, su heredero soy, mas todo mi pecado el Salvador llevó, y yo sin merecerlo ahora justo soy. De su amor eterno ahora vivo yo. Mi vida es sin mancha, pues Cristo me lavó. Por ley estaba muerto, alejado de Dios, hasta que finalmente llegó mi Salvador. Hecho está, Él pagó mi deuda, Él pagó, Él me dio su justicia, ahora justo soy. Dejo mis vestidos de alarde y presunción, mis obras corrompidas por mi pecado son, mas Cristo me cobija con túnica de amor. No más miedo a juicio, por
iglesia firme por la eternidad. En mi último aliento, mi alma alabará. Y cuando sea aceptado ante el trono de Dios, al fin frente a mi Cristo, gracias yo le doy, gracias yo le doy. Hecho está, Él pagó mi deuda, Él pagó, Él me dio su justicia, ahora justo soy. Hecho está, Él pagó mi deuda, Él pagó, Él me dio su justicia, ahora justo soy, ahora justo soy, ahora justo soy. Amén, hermanos. Y ya para que cerremos este bloque de alabanza, previo al mensaje, vamos a continuar con este canto que se llama ¿Quién dices que soy? ¿Quién soy yo para que agarre y acepte a ti? Encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy
hermanos, vamos a dar tiempo al hermano Alex para que nos traiga el mensaje de esta mañana. Dios lo bendiga. Hermanos, buenas tardes o días. ¿Qué son? ¿Tardes o días? Ah, bueno, sí, están poniendo atención entonces. Qué bueno que estamos aquí. Hoy vamos a continuar con la serie La condición humana y el tema de hoy es parecido al de la semana pasada. El tema de hoy es corrupción. Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tus múltiples misericordias. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos aquí como una iglesia local. Te doy gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra nos limpia, nos guía. Permítenos, Dios eterno, aprender de tu palabra y permítenos reflexionar en el tema de hoy de la corrupción, de la naturaleza caída que tenemos, y te damos gracias por haber tomado cartas en el asunto y por habernos hecho libres en Cristo Jesús. Señor, como siempre te invitamos a que tu Santo Espíritu venga y nos enseñe, nos redarguya, nos transforme desde adentro hacia afuera, y ten la libertad, Señor, de estar con nosotros. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú ahí estás con ellos, entre ellos. Te adoramos y te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces, hermanos, por favor, preparen su Biblia. Vamos a ver Génesis 4:7. No sé si se acuerda la semana pasada, cuando hablábamos del tema del pecado, hice referencia a este versículo y quiero que otra vez lo reflexionemos, porque a pesar de que tenemos esta naturaleza caída y somos partícipes del pecado, Dios también nos dio la forma, el poder de decidir y decir no al pecado. Sin embargo, caemos una y otra vez. Entonces, cuando el hombre cayó, pues fue obviamente por su pecado, y ese pecado fue desobediencia a Dios, fue rebeldía. Yo sé que aquí todos somos bien inteligentes y también sé que todos entendemos lo que es el pecado, pero a pesar de eso le voy a dar una definición breve de lo que sería pecado. Entonces, pecado es una transgresión a las leyes de Dios, es una desobediencia a sus mandatos, es iniquidad, es perversidad, es maldad, rebelión, impureza, desobediencia, injusticia, depravación, error, equivocarse y errar. Pecado, pues, es todo lo que hacemos nosotros y que no le agrada a Dios. Por ejemplo, el pecado de Adán y Eva fueron desobedecer a Dios. Fue también rebelión, porque no solamente fue desobediencia, fueron influenciados por la serpiente y al igual que la serpiente se rebelaron. Lo que Dios le había ordenado a Adán y Eva, de hecho, no era difícil, no era gravoso, al contrario, esos mandamientos eran para la protección, el cuidado y el bienestar de ellos. Sin embargo, el pecado de Adán y Eva fue tan grande que les costó la expulsión del huerto del Edén. Su muerte también fue algo que pagaron, fue parte del precio. Y lo peor, dejar de estar con Dios cara a cara para hablar con Él. Para mí eso es ya un castigo tremendo, dejar de poder ver a Dios cara a cara, perder tu santidad. Eso fue lo que les pasó. Adicionalmente, pues ese pecado se transmitió a todos nosotros, así como nosotros cuando tenemos hijos y les transmitimos la información genética y ves a tu bebé y dices, qué hermoso bebé, se parece a mí, pues es la verdad. Asimismo, el pecado se transmitió desde Adán y Eva a nosotros, por eso tenemos esta naturaleza pecaminosa y caída. Les decía que en Génesis 4:7 Dios dio una lección acerca del pecado, diciendo que se puede hacer bien y que se puede recibir el reconocimiento de hacer ese bien, pero cuando se hace el mal, el pecado, pues el pecado se enseñorea de uno.
en lugar de que uno tenga al pecado en control. Vamos a leer Génesis 4:7, ya lo tienen ahí. Y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, de acuerdo a la Escritura, Dios nos diseñó con lo necesario para decir no al pecado. El problema es que no decimos no al pecado, decimos sí al pecado. Ese es el problema. De acuerdo a la Biblia, el ser humano, usted, yo, todos tenemos la capacidad de no ser vencidos por el pecado. Les decía que al final del día, al final de cada día, si usted se pone a reflexionar y se va hacia atrás en el tiempo, usted puede llegar a la conclusión de que pudo haber dicho que no a algo que era incorrecto. No hay excusa. Entonces, para nosotros es muy fácil pecar y tenemos muchas veces la oportunidad y la opción de no hacer lo que es vil, de no hacer lo incorrecto. Sin embargo, hacemos todo lo contrario la mayor parte del tiempo. Es como que simplemente no podemos dejar de pecar. Por eso Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, y deberíamos decir ahí por cuanto todos pecamos, incluirnos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí está usted, ahí estoy yo, y no hay ser humano que no haya pecado jamás, excepto por el Señor Jesús, que fue y hasta el día de hoy es perfecto en todo. Entonces, siendo Cristo el Hijo de Dios y siendo sin pecado, esta es la parte controversial, pero también de salvación, terminó muerto en la cruz en mano de los pecadores. Entonces, ¿qué lógica es esta? Que el único persona, el único ser justo termina muerto por los pecadores, el justo pagando por los injustos, para presentar a los injustos como justos delante del único sabio, santo y Dios verdadero, quien es bendito y eterno. Amén. Cuando se trata de gente sin pecado, en este mundo donde vivimos, no hay ni siquiera una sola persona. No hay ni siquiera una sola persona que jamás de los jamases haya pecado. No hay ni siquiera uno. No sé ahorita en cuánto está la población mundial, 7,000 millones, algo así. El pecado también, pues, como le di la definición hace rato, es necedad. Es decir, algunas personas son necias, yo diría que más del 100%, a veces al 110%, al 200%, porque simplemente no pueden dejar de hacer lo que es incorrecto. El Salmo 14, si usted lo busca en su Biblia, ese salmo tiene por título necedad y corrupción del hombre. Ese es el tema de hoy, la corrupción que tenemos. Y vamos a leer ahí el versículo 1, el Salmo 14:1. Y ya hemos acusado muchas veces desde este púlpito, y la Biblia acusa a muchas personas necias que dicen en su corazón que no existe Dios, que no hay Dios. Entonces vamos al Salmo 14:1 y voy a leer y dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y note la siguiente frase, se han corrompido. Hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Entonces este versículo se refiere a aquellos quienes no creen que haya Dios. La Biblia le da esta categoría a estas personas de necias. Ese es el título que se les da bíblicamente. Porque estas personas no solamente niegan la existencia de un ser superior que gobierna el universo, sino que de acuerdo a lo que leemos, siguen en su pecado y en la corrupción, haciendo obras que son detestables, obras que son odiosas, obras que son despreciables, repudiables, repugnantes, horribles y horrorosas. Eso es lo que significa cuando la Escritura se refiere a estas obras abominables. Eso, hermanos, nos duela o no, es la capacidad humana que hay en términos del pecado. Y a veces parece que no hay gente que se dedique a hacer el bien, sino solamente a pecar. Hay veces que tú ves a las personas y dices, bueno, esta persona, este Juan, esta María, parece que no entiende que no peque, pero sigue duro en el área. El pecado que entró a la humanidad a través de Adán es tan serio que hasta el día de hoy su descendencia, o sea usted, o sea yo, seguimos muriendo. Y en muchos casos hay gente que vive separada de Dios porque no conocen a Dios. ¿A poco no se le hace triste este hecho de que estamos separados de Dios, habiendo sido creados por Dios para estar con Él? ¿A poco no es triste? A mí yo lo reflexiono y digo, sí, realmente es triste, porque habiendo sido creados por el ser más importante de este universo para estar con Él, no podemos estar con Él a causa del pecado.
Salmo 14:2, vamos a continuar en ese salmo. El versículo 2 dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué tipo de entendimiento está hablando la Biblia o qué tipo de entendimiento está haciendo referencia a este versículo? Pues personas que tengan el entendimiento alumbrado de tal manera que busquen a Dios. La semana antepasada hablé que el hombre, siendo la imagen y semejanza de Dios, tiene la oportunidad, la característica de ser el administrador y tiene la característica de que puede buscar a Dios. El administrador de la creación siempre tuvo la oportunidad, Adán, de estar con Dios cara a cara. Entonces, el ser humano tiene un lugar especial en el corazón de Dios. El corazón, como es de Dios, amante, bueno y generoso, de hecho anhela la comunión con nosotros. Así es el corazón amante de Dios. Pero es el hombre quien de manera voluntaria y a veces involuntaria por su ignorancia es el que no se acerca y no busca a Dios. Esta acción que lleva a Dios en el versículo 2, la acción que lleva a cabo el Señor en el versículo 2, toma lugar más frecuentemente de lo que usted cree. ¿Cuál acción? Pues la acción de Dios de buscar, de sondear entre el mundo, de ver si hay alguien que sea entendido de tal manera que lo busque. No sé si ve ahí la importancia de la oración, la importancia de que nosotros como cristianos busquemos a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ahí en ese versículo dice que Dios está viendo si hay alguna persona entendida de tal manera que lo busque. Dios tiene un amor y un interés divino por usted y por mí y también por sus hijos. Somos muy importantes para Dios. Ese interés que tiene Dios hacia usted y hacia mí hace que Dios desde el lugar donde esté, en los lugares celestiales, en su santo monte, en su trono, nos esté mirando. Vamos a pensar, hablando de interés, vamos a hablar acerca de finanzas. En finanzas, los inversionistas, ¿qué hacen? Porque tienen un interés en sus finanzas. ¿Qué hacen? Pues ellos están constantemente revisando sus estados de cuenta, los indicadores financieros, están frecuentemente buscando el interés de sus recursos y de sus inversiones. Un ejemplo de deportes, si de deportes se trata, ¿qué hacen los atletas que tienen interés en ser los mejores? Pues ellos compiten por las medallas de oro, no creo que quieran competir para ganar una de bronce, siempre hay que tirarle al oro, ¿no? Entonces tienen un interés en su preparación continua, por lo tanto, ¿qué hacen? Pues tienen una dieta especial, hacen ejercicio, duermen bien, no toman alcohol, pura agua, se dedican e investigan para saber cómo a pesar de todo lo que hacen pueden mejorar, tienen un interés en eso. En medicina, ¿cuál es el interés de la medicina en teoría? Pues mejorar la vida de nosotros como seres humanos. Entonces, en medicina los avances realmente son significativos por el hecho de que hay áreas y departamentos enteros que se dedican al desarrollo de mejoras con el fin de beneficiarlo a usted y a mí. Y en el reino de Dios, ¿cuál es el interés de Dios? El interés de Dios está en usted y está en mí. En el reino de Dios, Dios mira hacia la cúspide de su creación, o sea, al hombre, para ver si hay alguien, algún hombre que tenga el entendimiento suficiente como para parar todo lo que está haciendo en el día y decir, voy a buscar a Dios. Los siguientes minutos los voy a dedicar a buscar al Creador. Los siguientes minutos, el siguiente momento que tengo libre, voy a buscar al Señor. El problema, ¿sabe cuál es el problema? Que usualmente no hay nadie buscando a Dios. ¿Cuándo sí hay gente buscando a Dios? Pues cuando están en problemas. Pero así, cuando todo está bien, yo creo que ni se acuerdan del Señor. Entonces, lo que a veces sí sobreabunda es mucha gente que además de que no busca a Dios, se mantiene en ese estado de pecado y de corrupción. Y por lo tanto, siguen sin cambiar. Casi siempre las personas que buscan a Dios es porque están en problemas, como le digo, es porque no necesitan ayuda. Pero las personas que buscan a Dios, pues son las que necesitan un milagro. Y un milagro es algo que solamente puede hacer Dios. Le voy a dar un ejemplo. Ahorita en este día, mientras usted y yo estamos aquí reunidos, ¿cuántos habrá en otras partes del mundo doblando su rodilla, realmente así buscando a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos habrá? Realmente no lo sé, pero creo que son pocos. La gran mayoría debe estar en sus caminos, cuales quieran que sean sus caminos. Salmo 14:3 dice que todos se desviaron, a una se han corrompido.
Fíjese en esta cifra, en este dato, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, de 7,000 millones de personas que vimos aquí en este mundo, parece que no hay ni siquiera uno solo que haga lo que es bueno. ¿Qué es eso de desviarse? ¿Qué es una desviación? Y no estoy hablando en lenguaje matemático, los que son ñoños, no estoy hablando de una desviación. Me refiero al lenguaje espiritual. Simplemente podemos definir que desviarse es apartarse del camino o alejarse de la ruta o la senda que se le había asignado previamente. Eso es desviarse. Y eso suena exactamente como lo que hizo Adán y Eva y como lo que usted y yo hemos hecho infinidad de veces en nuestras vidas en términos del Señor. Suena como el problema que tiene el ser humano, que se desvía fácilmente del camino, el camino que debería seguir para estar con Dios, simplemente no lo sigue. Por alguna razón o por otra, se desvía. Por alguna razón su atención se va hacia otro lugar. Es así de sencillo, pues, que el ser humano en su corrupción se desvía del camino que debería de seguir. Por eso dice la Biblia que todos se desviaron, que todos se han corrompido, que no hay quien haga lo bueno y que no hay ni siquiera uno. Es como que realmente buscar entre 7,000 millones de personas y no encontrar ni siquiera uno es desmotivante. No sé si se acuerda de una negociación que llevó a cabo Abraham cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Vamos a ver eso. No sé si se acuerda esa especie de acuerdo que menciona Génesis 13:13, cuando dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, como eran pecadores, como eran malos, como eran grotescos, como eran horribles, pues Dios determinó el fin de Sodoma. Al mismo tiempo, cuando Abraham estaba ahí, él buscaba salvar a la humanidad, buscaba salvar a la ciudad, al punto de negociar con el Señor y pedirle que no la destruyera con la condición de encontrar 50 justos. Imagínate que hay una ciudad grande y que Dios te dice, ¿sabes qué? Esta ciudad va a ser destruida porque su maldad, su pecado es tan fuerte que ha llegado hasta mi reino, ha llegado hasta mi presencia y voy a tomar cartas en el asunto. Y entonces tú dices, bueno, Señor, vas a destruir a la ciudad, pero ¿qué tal si hay ahí 50 personas justas? ¿La destruirías por las 50? Y el Señor le dice, bueno, si hay 50 justos ahí, no la voy a destruir por amor a esos 50. Entonces Abraham le baja el número y dice, bueno, ya que empecé a hablar contigo, Señor, vamos a decir que no hay 50, vamos a decir que hay 45. ¿Destruirías la ciudad a pesar de que hay esos 45? Y el Señor le dice, bueno, si hay 45, pues no, voy a salvar la ciudad por amor a esos 45. Y entonces Abraham le sigue bajando y dice, bueno, ya que estoy hablando, ¿qué tal si de esos 45 no hay 45, nomás hay 40? ¿La destruirías? Y el Señor le sigue diciendo que no, que por amor a esos justos la salvaría. Y de 40 el Abraham se pasó a 30. Y luego de 30 se pasa a 20. Y de 20 se baja a 10. Y Dios le dijo que si se encontraban 10 justos, Él no destruiría la ciudad por amor a esos 10. Todo eso lo encuentra en Génesis 18, 23 al 33. Yo le di la versión resumida. La pregunta sería, ¿cuántos justos se encontraron pues en Sodoma? Porque había una negociación. Y la respuesta es 0. Porque en Génesis 19, tanto Sodoma como Gomorra fueron destruidas. Quiere decir que no se encontró ni uno solo, ni un solo justo. Salmo 14:4 dice, y empieza con una pregunta, dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Imagínate cuál es el nivel de pecado de muchas personas que ni siquiera invocan al Señor. ¿Qué es invocar? Pues traerlo a la boca, eso es invocar, hablar de Él, buscarlo. Hay muchas cosas que puedes hacer cuando invocas al Señor. Pero aquí el Salmo 14:4 dice que estas personas no llegan ni siquiera al punto de pensar en el Señor, de invocarlo. Se puede decir pues, porque también está hablando de discernimiento, ese versículo, que el discernimiento es la capacidad que todas las personas tienen para poder ver lo que es bueno y lo que es malo. También se puede distinguir entre la verdad y el error, eso es parte de tener discernimiento. Entonces, una persona con discernimiento espiritual es una persona que distingue con cuidado lo que es mentira y lo que es incorrecto. Yo personalmente he conocido muchas personas que tienen un discernimiento espiritual genuino, que no son habladoras, que por su testimonio y por su conducta veo que tienen un discernimiento espiritual. Y yo las considero personas sabias y las considero personas fuertes y los considero cristianos genuinos.
Pero entonces, ¿qué tipo de persona es aquel hombre o mujer que no tiene discernimiento y que además devoran al pueblo de Dios y que al Señor no invocan? Pues seguramente este tipo de personas, este tipo de ser humano, es una persona que es impía y pecadora. También es probable que practiquen el pecado y que por consiguiente están en un estado de esclavitud perpetua. Es decir, el pecado los atrapa, el pecado los agarra y los deja esclavos siempre. Viven tanto en pecado que ya no lo perciben como lo que es. Su situación, de hecho, su situación espiritual es muy, muy grave. Cuando el Señor Jesús ejercía su ministerio y trataba con los judíos, uno de esos días les explicó el principio espiritual de ser libres en Él, o sea, de ser libres del pecado en Cristo. Y es interesante ver que los judíos, en lugar de recibir este tipo de enseñanza con mucha alegría, en lugar de recibir la corrección del Señor, en lugar de ver que Dios los estaba guiando a la vida eterna que Cristo ofrece, más bien tenían los deseos de matar a Cristo, al Hijo de Dios. Juan 8:35 al 37. Está hablando el Señor Jesús y está hablando de un estatus de esclavitud y se refiere obviamente a la esclavitud espiritual, porque en ese momento los judíos que vivían bajo el imperio romano eran parcialmente esclavos porque estaban bajo un imperio. No eran exactamente esclavos como cuando fueron esclavos en Egipto, pero aún tenían ese tipo de látigo que les azotaba la espalda. Entonces en Juan 8:35 el Señor Jesús está hablando y les dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y fíjense el versículo 36 lo que les dice. Dice, así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. A lo mejor estos judíos a quienes les hablaba el mismísimo Señor Jesús eran como quienes no tienen discernimiento, como lo que acabamos de leer en el Salmo. Personas que no tienen discernimiento ni entendimiento. Ellos simplemente pues no comprendían o se negaban a ver que eran esclavos del pecado. ¿Y qué es el pecado? Como lo sabemos, pues es la ruptura de las relaciones entre Dios y los hombres. Es bien serio, es una ruptura, es una desconexión, es un muro. El pecado corrompió a Adán y destruyó la relación santa que tenía con Dios, al punto que Dios dijo, Adán, ya no puedes estar aquí en el huerto del Edén, vas para afuera. Entonces el pecado se enseñorea de la persona mientras está viva, porque ya cuando uno está muerto, pues ya no puede hacer ni bien y tampoco puede ser mal. Entonces, parte del problema del ser humano es que el pecado lo tiene atrapado mientras esté vivo. El pecado, obviamente, como sabemos, da muerte, y no solamente la muerte física, sino también la espiritual. Todos aquellos que al final de los siglos, cuando el Hijo de Dios regrese, cuando se hagan las cuentas, todos esos que no le conocieron van a quedar muertos para siempre. Eso es algo terrible para alguien que fue diseñado para vivir eternamente y en comunión con Dios. Entonces el cristiano debería de abominar, de rechazar el pecado así como lo hace Dios. El cristiano no debería tomar a la ligera el pecado. El cristiano no debería negociar con el pecado. El pecado es tan severo, horrible y letal que hace que las personas vivan con una conciencia cauterizada y que por lo tanto sigan con la misma forma de vida depravada y lo peor, ajenas a Dios. Entonces el pecado esclaviza a la persona mientras vive y además lleva a la misma persona a su muerte física y, como le digo, lo peor aún, a su muerte eterna. David escribió algo bien interesante en el Salmo 51:9, una petición que el mismo David le hizo a Dios. ¿Saben qué pienso que tenía este David? Pues tenía mucho discernimiento espiritual. Al mismo tiempo, David era como usted y como yo, una persona. Y si era una persona, pues era un hombre pecador. Entonces David comprendía la gravedad del asunto cuando se abordaba el tema del pecado. Y por lo tanto, en el Salmo 51:9, David le hace una petición a Dios. ¿Y cuál es la petición? Le dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué es lo que hace el pecado en nosotros, hermanos? Cuando ya hemos consumado el pecado, ¿cómo se siente uno? Culpable, cargado, cansado. Y esto es lo que estaba experimentando David. Quería que Dios borrara todas sus maldades y que cuando le dice, esconde tu rostro de mis pecados, es como decirle, no veas
lo que hice. Ay, no veas que otra vez me equivoqué. Por favor, no observes esa acción vil que acabo de hacer. Entonces David escribió ese salmo después de que se llegó a Betsabé y el profeta Natán fue con él para darle palabra de Dios. ¿Por qué? Porque David había cometido adulterio y asesinato. Entonces el juicio de Dios vino sobre David, quien sí reconoció su pecado. Y David sabía que el pecado estaba enseñoreándose de él, que es lo que dice la palabra. Entonces este hombre también sabía que solamente Dios lo podía librar. Él sabía que la situación en la que se había metido, solamente había una persona en todo el universo que lo podía librar, esa persona era Dios. Por eso estaba orando a Dios. David sabía que el pecado hace que el hombre viva bajo la ira de Dios. Y como les he dicho varias veces, hermanos, ¿quién en su santo juicio quiere estar en malos términos con Dios? ¿A quién se le ocurriría un día de estos decir, sí, yo quiero ser enemigo de Dios, yo quiero caminar toda mi vida alejado de Dios y que Dios esté enojado conmigo? Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa parte de la escritura aparece también una declaración judicial de culpabilidad que termina con la sentencia de un juez. Y aquí no se trata de un juez como los que tenemos aquí, que les das unas moneditas y te aligera la carga, te pone menos sentencia. Este juez que habla en Romanos 1:18 es el juez eterno, el juez incorruptible, el juez que no juzga según las apariencias, sino el juez justo. Y como siempre, pues vamos a las definiciones, ¿verdad? Porque ahí en ese versículo se habló de impiedad, pero ¿qué es impiedad? Impiedad básicamente es la falta de compasión, la falta de virtud, también es crueldad, es dureza, es insensibilidad, es inflexibilidad, pero sobre todo aquí en el lenguaje bíblico, la impiedad está relacionada a las personas que no tienen piedad. Un impío, pues, es una persona sin piedad y sin misericordia, eso es un impío. Por lo tanto, la ira de Dios que se revela desde los lugares celestiales va en contra de las personas impías, de seres humanos injustos que además ponen obstáculos a la verdad. Entonces la ira, el enojo de Dios aparece en el Nuevo Testamento 18 veces. Juan lo usa 10 veces en el libro de Apocalipsis y Pablo lo usa 5 veces en el Nuevo Testamento. La ira de Dios como una manifestación en contra del pecado aparece muchas veces también en el Antiguo Testamento. De hecho, la Escritura registra un día que se le llama el día de la ira de Dios, y ahí se verán involucrados básicamente todos aquellos que han desobedecido a la verdad y vivieron una vida de pecado, una vida contraria a la voluntad de Dios. Entonces el pecado es un acto de desobediencia y rebelión contra Dios, es un acto corrupto generado por personas corruptas como usted y como yo. El pecado es corrupción y todos los seres humanos hemos pecado. Somos rebeldes, pecadores y corruptos. Esa es la naturaleza que tenemos y de aquí nadie puede levantar la mano y decir, no, yo no tengo esa naturaleza. No, yo no soy pecador. No, yo no estoy corrupto, porque todos tenemos esta naturaleza y estamos así. Entonces, muchas personas, especialmente personas no cristianas, encuentran difíciles las órdenes, los mandatos, los preceptos que Dios da. Para ellos, la ley del Señor, en lugar de ser una oportunidad de acercarse a Dios, de limpiar su pecado, de corregir, para ellos es una carga pesada. Para ellos los preceptos de Dios entonces son un inconveniente. Este tipo de gente ve a los mandamientos de Dios como algo negativo y como algo restrictivo, algo que les impide disfrutar su libertad. Y en lugar de comprender que la voluntad de Dios para la humanidad tiene por resultado la vida, la verdad y la comunión con el Creador de todas las cosas, entienden que el pecado o las leyes de Dios los están afectando. Romanos 7:7. Vamos a ver qué es el pecado, pues, porque estamos hablando del pecado y estamos hablando de nuestra naturaleza corrupta. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? O sea, la ley de Dios. Y la Biblia responde en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y aquí hay preguntas bien interesantes. El propósito de estas preguntas bíblicas es la enseñanza del creyente, es el bienestar del creyente.
Y la pregunta que se hace ahí es, ¿la ley es pecado? ¿La ley de Dios es pecado? Y la respuesta es no, jamás, en ninguna manera. Imagínese a Pablo predicando en esos lugares a donde el Señor lo mandó, e imagíneselo entrando en pláticas donde hay mucha oposición, y no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Imagínese a personas como Pablo, como Timoteo, como Apolos, respondiendo a preguntas como la que le acabamos de leer. Preguntas como, ¿la ley de Dios es pecado? En ninguna manera. ¿Cómo la ley de Dios va a ser pecado? Jamás. Porque la manera lógica de pensar de un judío vincularía la justificación del ser humano con el cumplimiento de la ley, de manera que ese cumplimiento legal liberaría al hombre del pecado. Es decir, de acuerdo a los judíos, si ellos cumplen con la ley, pues no tienen pecado, están cumpliendo la ley, no hay ningún vínculo entre ellos y el pecado, de acuerdo a los judíos. Pero también para algunos la ley, la ley de Dios, es la que lleva al conocimiento del pecado, porque la ley dice no codiciarás, y cuando la ley dice que no codicies, entonces la ley es pecado, pues claro que no, no es pecado. De hecho, decir que la ley es pecado es una afirmación blasfema. Cualquiera que diga sí, la ley de Dios es pecado, está diciendo las palabras de Dios son pecado, es una blasfemia. Si alguien hace esa pregunta diciendo la ley es pecado, pues la respuesta es clara, es natural, es contundente, y la respuesta es en ninguna manera, no, jamás la ley de Dios será pecado. La ley de Dios más bien es la norma, es la que te guía, es la que te regula. Los mandamientos, la voluntad de Dios que se expresa a través de sus ordenanzas, es para que nosotros obedezcamos, nos comportemos y seamos librados de ser hallados peleando contra Dios. Y el que quiera pelear contra Dios, pues lléguele a ver cómo le va. La ley de Dios es como Dios, es perfecta. Los mandamientos de Dios son como Dios, son rectos. Entonces, ¿la ley es pecado? Para nada. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces el pecado, por así decirlo, se aprovechó de la ley, porque sin ley no habría pecado. Si Dios no hubiera dicho no codiciarás, no pasaba nada, no había ley. Pero habiendo ley hay transgresión, porque hay una ejecución en términos humanos que viola los preceptos de Dios. No se podría acusar a alguien de codiciar entonces si no hay una ley divina que diga no codiciarás. No se le podría acusar a alguien de robar si no hay una ley que diga no robarás. Sin embargo, aquí están las noticias, sí hay ley, y como hay ley, pues debe haber orden, y como debe haber orden, debe haber obediencia. Y parte de quien recibe esa ley, pues es usted y es yo. De lo contrario, al no obedecer la ley, caemos en el pecado al violar esos mandamientos. Entonces, en la eternidad, el primero en pecar antes que Adán pecase fue la serpiente, como le expliqué. Hace dos domingos hablamos de eso. Ese fue la primera, iba a decir persona, bueno, el primer ser que se atrevió a desafiar al Señor, que se rebeló y que pecó. Y entonces, aunque la serpiente plantó las ideas de desobediencia y rebelión en Eva, fue finalmente el ser humano quien decidió romper el mandamiento de Dios, teniendo pleno uso de sus facultades. Entonces tomó del fruto y comió. No se puede decir que tanto Eva y Adán no sabían lo que estaban haciendo, simplemente no se puede decir. Cuando alguien reconoce que codiciar es pecado, entonces esta persona tiene conciencia y probablemente está involucrado en la práctica del mismo, porque está reconociendo que está fallando. Entonces esta persona no es una víctima del pecado, sino alguien que lo practica, y eso es algo que el cristiano debe de buscar hacer, no practicar el pecado. De aquí la importancia de la oración, de ser fortalecidos a través del Espíritu. El ser humano reconoce que es pecador y el pecado se enseñorea de él. Lo que el pecado hace en el ser humano es despertar pasiones y acciones contrarias a los mandamientos de Dios. El pecado pues se hace notorio a través de la ley, pero sin ley el pecado estaría muerto. En otras palabras, la ley, por así decirlo, le dio este poder al pecado. Y yo sin la ley, dice Romanos 7:9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿cuál es ese tiempo sin ley? Porque obviamente cuando se dice yo sin ley vivía en un tiempo, está hablando en tiempo pasado. Obviamente es una experiencia que ocurrió antes,
pues el apóstol aquí escribió vivía en pasado. Y a veces se siente como que muchos creyentes han vivido sin ley. Era como que estaban ajenos a la ley de Dios, sí. Eran creyentes de Dios, pero al mismo tiempo eran ejecutantes de las violaciones a la ley de Dios. Entonces ahí hay uno de esos casos donde el cristiano, el creyente, que cree en Dios y cree en su ley al mismo tiempo no la está ejecutando. Ese es el problema que tenemos. Existen tantos testimonios de hermanos que nacieron en cuna cristiana y de hermanos que también no nacieron en cuna cristiana, que dicen antes de Cristo, porque todos tenemos un antes y un después de Cristo. Todos los santos tienen un pasado. Póngase a ver los santos bíblicos y piense en lo que hacían antes de ser cristianos, antes de ser redimidos. Y es lo mismo para usted y para mí. Antes de Cristo teníamos un estilo de vida que realmente no honraba al Señor y que no nos traía ningún bienestar. Entonces, personas comunes y corrientes vivían en pecado y el pecado era por desobedecer los mandamientos de Dios. Antes que Pablo fuese el apóstol que fue, de hecho se llamaba Saulo. No sé si se cambió el nombre o se lo cambiaron ya una vez convertido, no lo sé. Y siendo Saulo su nombre, ¿qué era? ¿Qué tipo de persona era? Pues era un perseguidor de la iglesia al punto de acosarla. Y es claro que él vivía siguiendo otra forma de vida. Él pensaba que la fe que él tenía era la correcta, por eso la predicaba y la ejecutaba. Saulo era un fariseo que conocía muy bien la ley, conocía la letra de la ley, pero no conocía el espíritu de la ley. Y esa es la diferencia que hay en los cristianos maduros, que conocen la palabra, conocen la ley, pero también conocen el espíritu que dio la ley. Y como conocen el espíritu, viven en el espíritu. Esa es la diferencia entre cristianos carnales y cristianos espirituales, porque los dos son creyentes, pero los dos ejecutan su cristianismo de manera diferente. En su propia experiencia, Saulo se convirtió, o se consideraba como una persona que estaba sirviendo a Dios, pero sus obras dejaban que en realidad no estaba sirviendo a Dios y también dejaban ver que espiritualmente hablando estaba muerto. Cuando vino a los pies de Cristo, Pablo entendió que había estado viviendo como un muerto, que todo lo que había estado haciendo era inútil y que había pecado. Es decir, sus acciones dejaban ver que no había en él vida espiritual genuina. En algún punto él se vio a sí mismo como el pecador que era y reconoció que era un pecador y reconoció que necesitaba a Dios, que necesitaba a Cristo. En algún punto él comprendió la verdadera esencia del mandamiento y sus pecados le fueron descubiertos a sus propios ojos. Él se creía bien perfecto, pero cuando vio que no, de perfecto no tenía nada, yo creo que se sintió como la mayoría de los cristianos, se sintió mal y empezó a buscar a Dios. Entonces Pablo entendió que en realidad estaba muerto en sus transgresiones y delitos. El pecado revivió en él y aunque estaba vivo en el cuerpo, él estaba muerto en el espíritu, haciendo lo que estaba haciendo. ¿Y cuántos hay en este mundo que ahorita están caminando y viviendo de forma automática, como cuando le pones automático a las actualizaciones del Windows, que le dices bájalas automáticamente? Así hay muchas personas que están viviendo de manera automática, pero su vida espiritual está muerta. Eso es algo que el cristiano tiene que evitar. El cristiano está llamado a tener una vida espiritual activa, hermosa, abundante y poderosa. Romanos 7:10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces ahora el apóstol se da cuenta de que los mandamientos de Dios fueron dados para vida, no para muerte. Sin embargo, a la ejecución en lo que él hizo con su vida le provocó muerte. Cuando Dios dio su ley no era para que las personas cayeran, Dios jamás dio su ley para que las personas tropezaran por sus propios pecados. Ese no fue jamás el propósito ni el corazón de Dios en términos de la ley. Al contrario, era para que las personas vivieran, para que las personas fueran libradas de sus errores. Sin embargo, el ser humano se encontró siendo transgresor de la ley de Dios y por ende la humanidad caminó hacia la muerte. De hecho, la ley de Dios advierte a las personas para que no pequen y para que no practiquen la maldad. Por lo tanto, el mandamiento de Dios siempre va a ser enfocado hacia la vida. Los mandamientos expresan el deseo de Dios para la vida ética, moral y espiritual del hombre. Los mandamientos de Dios son para vida, pero la corrupción del hombre le provoca muerte. Y tenemos esa naturaleza en nuestro cuerpo. El pecado es la acción que se lleva a cabo quebrantando la ley de Dios. La persona que codicia, por ejemplo, expresa el anhelo desde el fondo de su corazón
de hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Si se fija, todavía no lo hace, lo está pensando que lo va a hacer, pero ya está ahí. Ve cómo tenemos esa naturaleza de pecado. Muchos anhelos personales de la gente van dirigidos hacia la dirección opuesta de lo que Dios ha establecido, pero esta es la parte interesante, que por un lado quieren hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios, pero por otro, ellos saben en el fondo de su corazón que han fallado, que han codiciado, han pensado mal y han pecado. Entonces el mandamiento establecido por Dios, que era para vida, les resultó en muerte. Romanos 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Acuérdese que la paga del pecado es muerte, es decir, que lo que recibe el ser humano por su pecado es muerte. ¿Qué le pasó a Adán y Eva después de comer el árbol que no debían comer? Pues se murieron, no inmediatamente, no en el acto, pero después de un tiempo se murieron. Note que este versículo, que no es la ley de Dios la que le da muerte, sino el pecado. Definitivamente no es la ley de Dios la que da muerte, sino el pecado es el que mata a las personas. Entonces la conclusión es que la ley no mata, pero el pecado sí. Esa parte del versículo me dice, me engañó. Tiene que ver con perder el camino o salirse de él, lo que hablaba hace ratito, de que te desvías, que vas por un camino y te desvías. Cuando Eva le dijo a Dios en Génesis 3:13, la serpiente me engañó, significa también que Eva, por así decirlo, se salió del camino, se perdió y dejó de ver hacia dónde se tenía que dirigir. El pecado mata a las personas y el pecado no hubiera podido matar a nadie si no hubiese mandamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que mata al hombre? ¿El mandamiento o el pecado? ¿Qué es lo que nos da muerte? El pecado. Entonces creo que estamos claros en eso, en la naturaleza pecaminosa que tenemos y en la corrupción. Romanos 7:12 al 13, y ahí está la confirmación. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora aquí viene la controversia. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces, como le estoy diciendo, es bien claro que los mandamientos de Dios son capaces de hacer felices a las personas que los obedecen. Definitivamente hay mucho gozo y hay plenitud de vida en la obediencia a la palabra de Dios. Vea a las personas felices, las que son felices genuinamente. Van por la vida en felicidad. ¿Por qué? Pues porque tienen el compromiso personal, interno, de obedecer a Dios. Estar en buenos términos con Dios, pues, ¿qué produce? Paz en la vida y paz del alma. Algunas personas en el mundo quieren llegar a ese estado mental de plenitud con Dios, pero a través de sus religiones y las obras que hacen o las obras que ellos piensan que los van a acercar a Dios. El cristiano maduro se ha dado cuenta que a través de sus propias fuerzas no puede lograr la vida perfecta que anhela. Y el cristiano no maduro sigue aferrado a hacer otras cosas que no le van a dar la vida perfecta. Y el que no es cristiano, pues ya ni para qué digo, va en otra senda, va en otro camino. El cristiano maduro comprende que a pesar de todas esas buenas obras y la obediencia que intenta tener hacia Dios, aún sigue experimentando el pecado. Y en algún punto el pecado ya no solo pecado, sino que el pecado llega a ser, como dice Romanos 7:13, sobremanera pecaminoso, o sea, el pecado amplificado no sé cuántas veces. Y la ley pone en manifiesto el tamaño, la superdimensión, la grosura, la pesadez del pecado. La ley condena al pecador, es decir, se hace evidente el pecado. Piensa en Pablo el día que comprendió que su celo por Dios era infundado cuando perseguía a la iglesia. Se dio cuenta que su celo era carnal, era un celo farisaico. Ese día él comprendió mejor la dimensión, el tamaño de su pecado. Piensa en David cuando se vio lleno de sangre inocente, el esposo de Betsabé, por ejemplo, que lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran. El profeta Natán le comunicó el juicio de Dios. Ese día yo creo que David sintió que se moría. Yo no sé qué sintió, pero sintió el peso de su pecado con la dimensión que era. Piensa en usted mismo
¿Hay algo que debería de trabajar y arreglar y platicar con Dios? Piensen usted, ¿tiene algún pecado severo y oculto que no se ve a simple vista, pero que usted sabe que está ahí? O a lo mejor se ha engañado usted mismo y no lo quiere admitir. Porque ahorita todos los seres humanos vivimos en este cuerpo pecaminoso y el cuerpo que tenemos es un cuerpo corrupto. Por eso este cuerpo no va a heredar el reino de Dios. Se quiere, se intenta, se busca ser una persona espiritual, pero en realidad la persona que está viviendo en pecado pues no es una persona espiritual, es una persona carnal porque está practicando el pecado. Romanos 7, 14 al 15 dice, porque sabemos que la ley de Dios, ¿verdad?, es espiritual, mas yo, usted, nosotros, el ser humano, somos carnales, vendidos al pecado. Versículo 15, ahí va. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero qué frustrante es hacer lo que no se quiere hacer, pero al final del día se hace. La ley de Dios pues es perfecta y es espiritual, pero el ser humano es carnal, vendido al pecado, hecho de carne y hueso, corrompido desde lo más profundo de nuestro ser. Hasta el decálogo mismo era espiritual, escrito por el dedo de Dios y entregado a Moisés para que el pueblo de Dios guardase los estatutos. No sé si se acuerdan de ese decálogo que recibió. Eso está en Éxodo 31, 18. Pero el pueblo de aquel entonces era tan carnal que mientras Moisés andaba allá se hicieron un becerro de oro porque según ellos Moisés no aparecía por ningún lugar. Eso está en Éxodo 32, 4 para los que están tomando notas. Y ahí Pablo dice que es carnal, en Romanos 7, 14, 15, dice que es carnal y note que no se refiere a una persona inconversa o ajena a Dios, por el contrario se está usando a sí mismo como ejemplo. Hay un contraste entre la perfecta ley espiritual de Dios y el contraste del hombre siendo pecador. Cuando se dice vendido al pecado, entiéndase la condición natural que tenemos, humana, débil, la que heredamos de Adán, el primer Adán. Con esa naturaleza pecaminosa, el pecado se enseñorea de las personas, se enseñorea de usted y de mí, si es que lo practica. El creyente maduro sabe que está perdonado, salvado, justificado, santificado, pero aún está en el cuerpo y por ende se tiene que trabajar y batallar con aspectos de la carne y del pecado. Usted no va a dejar de pecar hasta el día que se muera, pero mientras seguimos vivos hay que batallar con el pecado en términos de oración y de decir que no. Esa es la parte que tiene que hacer el cristiano. A veces, aunque se quiere hacer lo bueno, se termina haciendo lo incorrecto, ¿no? ¿Y qué es el resultado? Pues viene la frustración de nuevo. Se hace lo que no conviene y lo que no se quiere. Romanos 7, 16 al 20. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si le pone atención a esto, o más bien si no le pone atención, pues va a sonar como un trabalenguas. Y va a decir, ay, pues ¿qué estoy leyendo? ¿Qué acabo de leer? No lo entiendo. El creyente, pues básicamente es lo que dice aquí, que el creyente, usted y yo, deseamos hacer el bien, pero a veces terminamos no haciéndolo. En nosotros está el deseo, está la intención de hacer lo que es correcto, pero usualmente tendemos hacia el otro lado. El pecado pues debe ser tratado como lo que es, algo bien serio. Por eso hay tantos creyentes que experimentan fracasos y las frustraciones vienen de una manera notoria en sus vidas. El creyente pues debe de ver el pecado como lo ve Dios, como algo serio y no tolerarlo. Debemos ser intolerantes del pecado así como es Dios. Se debe de rechazar, se debe de abominar, pero al mismo tiempo se debe de trabajar con sabiduría, con paciencia y con amor, pero también con contundencia. Lo que hace Dios, ¿cómo hace Dios con nosotros cuando nos acercamos sucios a Él? ¿Cómo trabaja Dios con el pecado? ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, no te condena. En segundo, te trabaja contigo con amor y con paciencia. Entonces, tú también, si estás consciente de algún pecado que tengas ahí, pues tienes que traerlo a la luz del Señor. Tienes que entregárselo y tienes que trabajar en esa área. Romanos 7, 21, 25, ya casi para terminar, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, los espirituales.
23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La conclusión que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está el hermoso versículo 25. ¿Cómo termina? Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y bendito es el Señor que nos ha librado de este cuerpo pecaminoso y nos librará para presentarnos delante de Él santos y sin mancha. La conclusión, hermanos, es que estamos bien corrompidos, que somos pecadores por naturaleza, pero que Dios ha tomado cartas en el asunto y en su soberanía, en su amor, en su plan, nos ha lavado a través de Cristo. Así que, hermanos, quiero terminar con este versículo de Romanos 8, 12 al 14. No creo que lo tengamos en la pantalla. Se lo voy a leer, o si lo tiene en la Biblia, léalo conmigo. Romanos 8, 12 al 14. Sí es verdad que somos pecadores y somos corruptos, pero dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y quiero llamar a la oración que todo aquel que sea un hijo de Dios y que esté dispuesto a seguir adelante viviendo en el Espíritu y desechando las obras de la carne y del pecado y la corrupción, que se ponga de pie porque vamos a orar. Póngase de pie todo aquel que reconozca la gravedad del pecado, pero que también reconozca que necesita fuerzas de Dios. Porque acuérdese lo que acabamos de leer, que no somos deudores a la carne, no le debemos al pecado, no le debemos a la corrupción, para que vivamos conforme a la maldad de nuestro cuerpo, sino que somos deudores al Señor, por lo tanto podemos vivir para Él. Todos los que se pusieron de pie, vamos a orar. ¿Y qué vamos a hacer con esta oración? Pues vamos a pedirle a Dios fortaleza para que sigamos adelante en una vida santa, una vida de comunión, y que le pidamos a Dios la sabiduría para discernir lo que no conviene en nuestras vidas y que lo podamos desechar. Entonces cierren sus ojos, vamos a orar todos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por todas tus maravillas, te doy gracias en el nombre de Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, te doy gracias porque no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que podemos vivir en Cristo para ti y podemos vivir en el Espíritu. Porque si tú nos guías, Señor, si tú nos guías a través de tu Santo Espíritu, somos hijos de Dios. Señor, oro por fortaleza, oro por que nos des fuerzas para seguir adelante en nuestra vida espiritual. Oro para que desechemos el pecado, así como tú quieres que lo desechemos, y oro para que sigas trabajando en los corazones de todos nosotros. Oro para que nos des el entendimiento alumbrado de nuestro espíritu, de nuestra alma, para seguir adelante. Señor, oramos para que tú nos guíes a través del Espíritu y que podamos dar una obra espiritual y que dejemos todo aquello que es la carne. Te damos gracias por habernos librado de la muerte y del pecado. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a continuar alabando al Señor con una alabanza más. Después de eso le platico algunos anuncios. Este último canto que vamos a hacer a continuación habla y hace referencia a que pues tanto Dios descansa en nosotros y también nosotros debemos descansar en Él, en sus promesas. Entonces los invito a que canten con nosotros Ven, descansa. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros, así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa
en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo, yo estoy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo, yo estoy y me estás llenando. Con fuego y viento ven hasta otra vez, abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Con fuego y viento ven hasta otra vez, abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo, yo estoy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo, yo estoy y me estás llenando. Santo Espíritu, desciende, te anhelo a ti, te anhelo a ti. Santo Espíritu, desciende, te anhelo a ti, te anhelo a ti. Santo Espíritu, desciende, te anhelo a ti, te anhelo a ti. Santo Espíritu, desciende, te anhelo a ti, te anhelo a ti. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo, yo estoy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo, yo estoy y me estás llenando. Amén, hermano. Vamos a dar tiempo al hermano Alex nuevamente para los anuncios.